Bienvenidos un viernes más aquí a su programa Inspira con Amor, un viernes repleto de claridad, serenidad y vamos a hablar de un tema que en lo personal me causa fascinación y me causa motivación y me causa muchísima emoción. Entonces, ahorita les vamos a compartir el tema, pero no sin antes darle la bienvenida a Nelly. ¿Cómo estás, Nelly? Buenos días. Buenos días, también muy contenta. Fíjate que eso que decías como con mucha tranquilidad, creo que va muy de acuerdo con el tema que vamos a hablar el día de hoy, porque yo creo que eso se requiere, ¿no? Como esta presencia, esta observación, este respirar y estar en el presente para conectar con el poder del valor, ¿no? Los valores en la infancia. Así es. De eso precisamente es lo que vamos a compartir el día de hoy. Los valores en la infancia. ¿Qué tan importantes son sobresaltarlos, no? Porque por lo general vamos por la vida y no frenamos y no decimos, oh, este es un momento de oportunidad para fomentar un valor en mi hijo. Por lo general ya hemos dejado este tema de los valores para la escuela, porque en la escuela nos dan cívica y ética y pues ahí le van a enseñar a mi hijo. Y curiosamente en las escuelas piensan al revés, que los valores se dan en casa. Entonces, pues ahí entre ping pong te pasa la pelotita a quién, a quién, a quién. Al final de cuentas es a quienes nos importa formar seres humanos. Aclaro y agrando la palabra humano, ¿no? Porque es lo que resaltan los valores, ¿no? El valor humano. Y bueno, abrimos con esta frase que dice, repetimos lo que conocemos, lo que nos parece familiar. Y es que uno no hace algo que no conoce. Entonces, si yo veo en casa que mi mami, que mi papi son personas tolerantes, son personas responsables, y así me puedo ir con todos los valores, ¿no? Como lo hemos dicho en muchos temas que hemos tocado aquí en el programa, nuestros peques van a repetir lo que nosotros sembremos en ellos, ¿no? Entonces, para ellos se les va a hacer cotidiano ser responsables y lo van a repetir. Entonces, esto es así indudable, ¿no? Pero vamos también a compartir qué es un valor humano, partiendo de ahí. Los valores humanos son aquellos aspectos positivos que nos permiten convivir con otras personas de un modo justo con el fin de alcanzar un beneficio global como sociedad. ¿Qué fue precisamente lo que pasó cuando tuvimos este tema de la pandemia? No convivíamos con otras personas. Entonces, al final del día, yo creo que eso puede ser una reflexión para darnos cuenta de que estos valores, al final del día, se deben de nutrir y se deben de motivar con las personas con las que convivimos todos los días, con beneficio hacia, por supuesto, cuando vas a vivir en sociedad, ¿no? Y es que realmente esto que decías al inicio, eh, la semilla está en la familia, ¿no? Y es evidente que aunque haya muchos valores, que es interesante conocer y el concepto de cada uno de ellos, pero la realidad es que resonamos. Así yo creo que máximo con tres que forman parte vamos, de nuestra esencia familiar, ¿no? Y son los que se van replicando. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya los tenemos integrados como parte de esa raíz, de ese árbol genealógico, y es el que va a ir trascendiendo de a poco. Entonces, es interesante poder ver todas estas ramas, verlo desde esta imagen de un árbol, ¿no? Hacia dónde nos llevan diferentes valores. Y pues el generosidad, como decías, tolerancia, respeto, solidaridad, paciencia, bueno, hay varios. Entonces, ¿cómo puedo yo abordar alguno si no tengo el conocimiento del valor con el que estoy resonando, ¿no? Ujú. Entonces, es muy importante poner otra vez sobre la mesa que aquello que yo quiero experimentar o que quisiera ver en mi hijo mostrarle cómo sería, pues hacer esto, ¿no? Conocer del tema, indagar, explorar,
No sé, por ejemplo, se me viene un recuerdo que, por ejemplo, en la casa, a veces con mis hijas, lo que hacemos es un valor por mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hoy vamos a explorar el valor de la generosidad, lo tenemos en pizarrón y entonces de repente a veces preguntamos, bueno, ¿qué es para ti la generosidad? ¿Cómo la vives? ¿Cuál es la expresión? ¿Dónde lo has visto? ¿Qué te llama la atención de eso? O sea, Leer es cuentos conocer sobre lo mismo, sobre el el cuento valor. sobre eso. Entonces vamos nutriendo ese concepto que ya no se va a quedar en concepto y va a formar parte integral de nuestro ser humano, ¿no? Entonces es abonar, nutrir esa tierra que va a dar un fruto, no es nada más, quiero, hoy amanecí con ganas de que en Con esta ganas de casa que mis hijos sean sea- tolerantes. seamos, ajá, seamos tolerantes, pero ¿cómo se hace, no? Es Claro. como las sumas, o sea, tienes que saber cuál es el valor de, por ejemplo, llegando a la secundaria, ¿no? El álgebra, ¿no? Cuando empiezas a tener estas operaciones donde le tienes que dar un valor a algo, pero A primero un tienes que símbolo. saber cuál es el valor. Entonces, hay una confusión porque yo no entendí desde un inicio. ¿Qué pasa si nos vamos al inicio para poder entender de qué estoy hablando, ¿no? Y me parece súper importante y precisamente eso es lo que yo estaba a punto de compartir también, porque creo que es un consejo valiosísimo el que acabas de darles a todos los que nos escuchan y precisamente yo también hago eso dentro de la escuela. En la escuela también ponemos un valor por mes y hay un día en específico en el que todo el día y todas las actividades son ligadas a ese valor. Hacemos juegos acerca de ese valor, del trabajo en equipo, del respeto, de la tolerancia, de la empatía, del amor inclusive. Entonces, ese día hacemos actividades, juegos, hacemos obras de teatro, contamos cuentos, hacemos un dibujo sobre, y ese valor se queda resaltado todo el mes, todo el mes. Y es muy importante lo que tú comentas porque ¿cómo voy a aplicar algo que no conozco? Como bien lo decíamos al inicio, ¿no? Uno repite lo que conoce, lo que le parece, sí, conocido, lo que es común. Entonces, ¿cómo voy a ejercer la tolerancia si yo no sé qué es ser tolerante y no pongo ejemplos a nivel lúdico para mis pequeños? Entonces, me parece una maravillosa oportunidad esta que nos acabas de compartir ponerlo en no sé, en la puerta de la casa, como tú lo dices, si tienen pizarrón en la casa, poner un valor por mes. Inclusive nosotros, ¿no? Hay muchos valores que forman parte de nuestra vida y a lo mejor no le ponemos nombre. Hay que ponérselo para nosotros poderlo compartir, ¿no? Entonces, bueno, esta es una frase de Mahatma Gandhi. Tus hábitos se convierten en tus valores se convierten en tu destino. Entonces, ¿qué? Prácticamente podríamos decir, eh, esto me regresa muchísimo al tema de la casa, ¿no? ¿Cómo, qué hábitos tenemos que vamos a transformarlos en valores? No sé, se me ocurre, cuando voy por la calle, ¿qué pasa cuando mi hijo quiere tocar un perrito pues sí, un perrito de la calle, ¿no? Un perrito huérfano. No, 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 no lo toques, vente, vente, vente para acá, vente para acá, vente para acá. ¿Qué cambio haría yo si le digo, mira, qué crees que le haya pasado? ¿Cómo crees que lo podamos ayudar? O sea, siempre a veces igual que el aprendizaje, yo siempre digo que toda oportunidad, o sea, todo momento es una situación que puede ser oportunidad de aprendizaje. Y eso también incluye el de los valores, ¿no? Los animales en la calle, ¿qué es eso? Solidaridad, hacerte empático con el otro, eso es tolerancia. O sea, tenemos muchas oportunidades como madres, como padres, como guías, como maestros a estas oportunidades. Incluso yo he frenado clases así de momento estamos, no sé, multiplicando y he frenado, si veo la oportunidad de, no sé, veo que va pasando así una arañita o algo y la van a matar, veo la oportunidad y yo así de, no, momento, vengan todos, ¿qué creen que podamos hacer? Y unos van a decir, no, pues mátala. Y otros van a decir, no, pues échale, right. Y otros van a decir, no, pues sácala al jardín para que viva. Ah, y de ahí te agarras y, o sea, tenemos muchas oportunidades, pero para eso
hay que prestar atención a los momentos que lo hacemos, ¿no? Porque esos hábitos que nosotros hagamos con nuestros niños formarán sus valores y los valores van a llevarlos a un futuro, prometo, a un futuro de éxito, ¿no? Porque las personas, yo creo que es así como que hay como un tabú de frases de que a la humanidad ya le faltan valores, pero para mí no es nada tabú, o sea, a mí me parece totalmente cierto, ¿no? Ya no hay valores ni básicos casi, o sea, y cuando ves a alguien que ejerce ese valor o que ves a alguien ayudando a otro, ya sobresalta y dices, me pasó, quiero platicarles esto. Hace como un mes estaba en una tienda donde te imprimen y te engargolan y así. Y pues uno está acostumbrado a ir a esas tiendas y mandar la información a través del correo. Pues yo ese día, por gracia divina, yo traía lo mío en una USB. Bueno, no por gracia divina. Ángel siempre me dice, llévalo en una USB por si no hay internet. Entonces, yo lo llevaba en una USB y ya llegué, me imprimieron y chan chan, y yo veía a un señor que quería imprimir una fotografía de su nieta. Y le decía, no, señor, es que no hay internet. Y le decía, "Oh, es que no traigo datos, ¿cómo le puedo hacer?" Y ya, o sea, se les hizo fácil decirle, no hay, y tan, tan, ¿no? Entonces yo, oiga, señor, perdón que me meta, le digo, pero yo puedo compartir internet de mi celular, se lo comparto y le ayudo. Y ya me dijo, ay, muchas gracias. Y ya, bueno, total, lo ayudé, le mandé la foto, se la imprimieron y todo, pero el señor quedó, o sea, me enajena, me dijo, es que nadie es así, me dijo, a nadie le importa ayudar. Y yo, no, ¿cómo crees? Y a muchos nos gusta, ta, ta, ta. Entonces me hizo como mucho clic que le asombrara tanto que lo ayudara. Y a mí, en mi mundo, fue algo tan natural como de que no lo haría, ¿no? Entonces, es por eso, ¿qué es lo que van a ver mis niños? ¿Qué van a ver mis alumnos? Que tienen una maestra que es empática, que es tolerante, que le importan los demás, ¿no? Y eso lo van a aprender, eso lo van a repetir, o van y lo van a enseñar en otros lados, con otros niños, ¿no? Sí, totalmente. O sea, y fíjate que todo esto que nos comentas es interesantísimo porque realmente podemos llegar al origen de la palabra valor, ¿no? Porque hay veces que si nosotros consideramos aquello que le damos valor es como un tesorito, ¿no? Es Sí. un tesoro que cuidamos, que guardamos, que lo tenemos ahí porque es valioso, ¿sí? También Ujú. viene de esta parte de lo valioso que es un Sí, sí, valor. Yo sí, le estoy claro. dando un rango a algo. Entonces, esto que dices, para mí puede ser algo normal, pero a lo mejor para otro ser humano fue la semillita que dijo, claro, puedo tener esta esperanza de que realmente, o a lo mejor yo no lo había visto de que la humanidad sigue siendo solidaria, pero algo volvió a activar en mí esa fe, ¿no? Esa fe de que podemos ayudar, esa fe de que hay empatía, esa confianza de que alguien se puede acercar y me puede brindar ese apoyo. Entonces, sería interesante plantearnos cuáles son los valores importantes para nosotros, porque evidentemente, como decíamos al inicio, no podemos, o sea, no podemos con todos, son muchos, ¿no? Entonces, con que aportemos a nuestra sociedad a lo mejor tres o que tengamos esos tres importantes en nuestra familia y esos, dejarlos más allá del concepto, sino integrarlos a lo que somos. Al Eh, sistema. Ujú. Esto que decías, por ejemplo, de las actividades también, ¿a qué le voy a dar yo valor? A algo que hice con mis propias manos, algo que trabajé, a un, por decirlo, llevarlo a una imagen, a un pastel que yo hice, que separé las medidas, que acomodé, que vi la receta, o a uno que fui, lo compré, y lo regalé nada más para salir del apuro, a uno que yo hice en mi casa con todas las condiciones y que le puse eso de mí, ¿no? Lo mismo Claro. estas actividades que dices en la escuela, ponerlos a hacer eso se me hace extraordinario porque yo le estoy dando valor a ese valor, ¿no? O sea, Claro. está formando parte de mí. Entonces, quedarnos por ahí pensando o anotando si tenemos en una libretita cuáles serían los valores que yo tengo, esto que decías, muy a la mano porque han sido heredados o los tengo desde este árbol genealógico y los tengo bastante presentes,
Y es más, hasta si los quiero resignificar, ¿no? Porque al final Claro. de cuentas, cuando estamos maternando, cuando estamos criando, cuando estamos acompañando a estas semillitas, a estos niños, nos están haciendo volver a replantearnos qué conceptos aplicamos, qué valores aplicamos y cómo los vivía yo y cómo los estoy viviendo ahora Ahora. desde este nuevo lugar, ¿no? De adulto. Entonces es una mezcla bastante interesante, muy rica, diría yo, ¿no? Poder volverlo a vivir y a transitar, a lo mejor con una resignificación. Sí, y qué importante esto que mencionas. Hablaste sobre compararlos a como en el aspecto de un dibujo, ¿no? Qué importante porque eso me hace recordar cómo mis alumnos hoy en día, y estoy seguro que más de uno que nos estén escuchando se van a sentir identificados, a los niños ya no les gusta dibujar, o sea, hacer un dibujo por su imaginación, sin una base, así de la nada, no les gusta, porque ya están acostumbrados a la Ya inmediatez, está hecho. al tema de que todo ya es inmediato. Entonces, va muy ligado con los valores. ¿Por qué? Porque un valor es irlo, o sea, irlo descubriendo, irlo... Ahorita que lo dijiste lo relacioné muchísimo, o sea, es igual que dibujar, es algo que primero lo trazas, luego le pones contorno, luego le pones el color, y al final queda ahí y queda para siempre, ¿no? Queda plasmado. Me gustó mucho eso que mencionaste. Entonces, como bien lo decías, si pudiera yo regalarle hoy un valor a mi hijo, o sea, pensando, cerrando los ojos y pensando cómo me gustaría ver a mi hija, a mi hijo en un futuro. Me gustaría que fuera una persona responsable, me gustaría que fuera una persona que tuviera confianza en sí misma, que fuera respetuosa, que tuviera honestidad, que tuviera un sentido de pertenencia, porque eso también es un valor, que fuera, que tuviera tolerancia. O sea, pensar cómo me gustaría ver a mi hijo, a mi hija desarrollada como adulto, desarrollado como adulto, y sacar esos tres valores como tú bien lo decías, o sea, no enfocarnos a lo mejor en todos, pero sacar esos tres, investigarlos, ponerlos en práctica y de verdad desarrollar el creativo, el imaginativo, porque decir, ¿cómo le puedo hacer, no? A mí a veces se me ocurre en cada historia que yo digo, híjole, ¿de dónde la saqué? ¿Quién sabe? Pero bueno, pues sirve, ¿no? O sea, obra, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita, no? O sea, vamos a ver herramientas, ¿dónde lo podemos hacer? En qué momento de oportunidad? Entonces, Y como bien, fíjate que esto que dices, o sea, a mí me gustaría rescatar, ya teniendo, o sea, ya después de haber cerrado nuestros ojitos y ubicar cuál sería el valor, que quisiera regalar y transmitir, esto que decíamos, replanteárnoslo y vivirlo junto con ellos. Y me gustaría aquí aportar una frase que de hecho ya le hemos hablado en otros episodios y que nos ayuda a Rudolf Steiner a ponerla siempre al frente y que dice, solo puede transmitirse al niño aquello que el educador conquistó en sí mismo, y no solo el educador, cualquier ser humano que sea esta autoridad amada que estamos acompañando, vuelvo a estas semillas, o sea, si yo me doy cuenta que aún no lo he conquistado, entonces darme esa oportunidad de poder decir, allá voy, ¿no? O sea, claro, yo me estoy dando esta oportunidad. Entonces, tener a la mano ahí nuestro valor, ¿cuál sí, quiero ver? Y me voy al concepto, tal claro. cual, ¿no? Y entonces empezar esto que es esta parte creativa de nosotros, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a experimentar? ¿Qué actividades, a lo mejor por dibujos, a lo mejor ir a esta primera fase de la infancia que se me hace extraordinaria, las crayolas y las acuarelas, yo las amo, Yo porque también te soy dan un fan. mundo de posibilidades, no tienes que ir a la línea, recta, o sea, Combinaciones. es este poder creativo y entonces ahí Sí. empezar a darle tu propia forma, porque realmente también son conceptos muy generales, entonces poder eh, ir de lo abstracto a lo concreto y decir, para mí, esta generosidad tiene esta forma, ¿no? Sí, sí, me encanta. Y como bien decías, hay que conocer lo que es el significado del valor. Entonces, el valor, por tanto, es la convicción razonada, firme de que algo es bueno o malo,
y de que lo que sí nos conviene o más o menos, ¿no? Los valores reflejan la personalidad de los individuos, son la expresión del tono moral, cultural, afectivo y social marcado por la familia, ¿no? Digo, la escuela también y las instituciones y la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Como bien lo sabemos, cuando somos niños aprendemos de todo y de todos, así como nos pueden hacer ejercer algo positivo, igual negativo, y no nada más de nuestros padres, de la escuela, del vecino, entonces, pero obviamente a quienes nos preocupan nuestros hijos, pues somos a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le queremos compartir? ¿Qué les queremos enseñar? Cada Y día... lo que decías al inicio, esta parte de que tenemos la idea de que el valor se trabaja en casa y en la escuela, das por hecho como que sí, lo van a trabajar en la casa y en la casa dicen, no, se lo dejo a la escuela. Entonces es retomar esto y decir, somos esta parte donde hacemos este match, donde es ida y vuelta, como Somos un la todo, un uno. leoniscata, ¿no? Voy y Sí. vengo, es una retroalimentación constante, somos un equipo, o sea, no trabajamos para diferente bando, sino es la integración de las dos partes. Buscamos lo mismo. Exacto, aunque cada quien tiene su área, al final de cuentas, creo que la palabra sería comunicación y retroalimentación, ¿no? Porque estamos formando y estamos acompañando. Sí, qué importante. Acabas de decir una palabra súper importante. Estamos formando. Entonces, ¿qué humanos quiero formar? Tengo esa oportunidad porque sí la tenemos y tenemos ese valor y tenemos esa jerarquía, por así decirlo, esa responsabilidad de formarlos, ¿no? Entonces, Como por ejemplo, ahí voy a poner otra imagen mental para ver si nos ayuda. De repente, yo siempre me voy a las plantas. Ya ves que de repente hace días tenía una garra de león así muy abierta, pero yo notaba que el peso de sus hojas, la estaba como, me daba hasta la sensación de que se estaba cansando. Entonces, esto que dices de la palabra formar, yo decía, bueno, ¿qué tal si le puedo ayudar? Porque yo sentía que necesitaba como como una ese estructura, porque base, esa base. estaba siendo muy débil sus ramas. Ujú. Entonces, para mí, yo la observaba, tengo como un mes observándola, y entonces le dije al jardinero que si me ayudaba a buscar un palito que no la fuera a lastimar y que le pudiera dar esta contención y estructura, porque yo sentía sus ramas muy débiles. Entonces, no es que yo quiera someter a la planta a crecer hacia Que arriba, tome una simplemente, forma que yo quiero. exacto, y eso pasa con los niños, sino simplemente observar, a veces un mes, a veces 3 meses, a veces en una semana, son procesos diferentes, pero es escuchar qué está necesitando justo en ese momento. Tal vez ahorita esa garra, nada más quería como, o esta necesidad de ensanchar un poquito más su estructura para después poder crecer otra vez libremente y es esta escucha y visión constante y observación constante de cómo acompaño, ¿vamos? ¿Sí? ¿Cómo acompaño para que esa forma vaya siendo la tuya, no la que yo quiero, sino la Ujú. tuya desde tu naturaleza, ¿no? Y si te está faltando, como siempre lo compartimos, si te está faltando agua, si te está faltando luz, si te está faltando sombra, o sea, somos acompañantes de caminos, ¿no? Ujú. Y lo dijiste muy bien porque nace de la observación, que es lo que siempre rescatamos, ¿no? Y ligado a esto, me regreso al ejemplo de mi alumno de 3 años, porque yo hay necesidades, o pues sí, que van acorde con la edad. A esta edad nos cuesta trabajo ser tolerantes, a esta edad nos cuesta trabajo. Entonces, es como lo que tú dices, ¿no? No es porque yo los quiera formar de pie a pa, o sea, que yo los quiera acomodar, pero yo veo qué es lo que le hace falta por X o Y situación que ellos vivan en su casa que yo no controlo, a él o a ella le falta, no le falta, sino que le vendría bien este valor, ¿no? Entonces, obviamente yo los observo, los analizo, somos poquitos, entonces los veo y digo, este mes vamos a trabajar este valor y ya, yo ya sé para quién va la pedrada. Entonces, pero es algo que y al final del día vas a quitar tú ese palito
y la rama ya va a estar, ¿no? Entonces me encantó este ejemplo que tú pusiste. Se va a ir engrosando, ¿no? Le voy dando estructura, pero ¿cómo puedo darle estructura? Nutriéndola, dándole, o sea, que se reconozca ese alimento. Por ejemplo, aquí nada más es una palabra clave, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese valor que pusiste ahí le hizo voltear a ver y Sonido. resonó con él? Ajá, Ajá. es como, claro, entonces por aquí es el camino, ¿no? Y entonces no es forzado, es una ramita que solo te da el apoyo, no es forzada. ¿Sí? Ujú, Simplemente era mostrarlo porque a lo mejor alguien no había observado o no había escuchado qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y entonces claro. por eso la importancia también de, vuelvo a traer al maestro Rudolf, porque nos habla de los septenios y cómo podemos trabajar. Entonces, en este primer septenio se ponen como, pues, como esas bases que nos fundamentan para, pues, para poder crecer, para poder apoyarnos y reconoce esta primera etapa como de los 0 a los 14 años, donde es el desarrollo corporal, regresando otra vez a la imagen de las plantas, ¿no? O sea, cómo se están desarrollando, de qué manera, en cuanto a materia, porque ya después toca irnos a otro lugar, ¿sí? Ya después de Sí. los 14 años, ya nos vamos al desarrollo anímico. Y si nosotros lo vemos en los árboles, o sea, ¿cuánto tiempo pasa en poder crecer o en algunos en que den frutos o algunos en que puedan ser más gruesas sus ramas, tengan esta estructura? Entonces, pues sería la invitación a observar, ¿no? Como Sí, siempre es observar, como observar y siempre. observar. Sí, siempre resaltamos esa palabra y creo que es de las que nos dan mucho, nos dan mucho. Entonces, pero ¿en qué oportunidades o qué puedo hacer para compartir valores con mis hijos o con mis alumnos, ¿no? Con mis sobrinos, con mis nietos, con todos los chiquitines. Pues número uno, y yo creo la más importante, el ejemplo. Digo, son cuatro que a mí se me ocurrieron y que a Nelly se le ocurrieron. Si a ustedes se les ocurren más, bienvenidos sean. El ejemplo, pues que nuestros hijos nos vean aplicar con naturalidad, aquí sería así como clean, clean, Clink, clean, clink, naturalidad, rescatado. ajá. Los valores, no únicamente en el ámbito familiar, sino en todos los espacios y oportunidades. Ojo, porque luego somos muy solidarios, pero nomás con los nuestros. Y ya con los que tenemos oportunidad de ser solidarios fuera, no, ¿por qué lo voy a ayudar por qué voy a ser solidario si ni lo conozco? ¿O por qué voy a ojo? Entonces no creo que sea tan solidario. Entonces, predicarlo, pero en todos los ámbitos, en el familiar y en el externo, ¿no? En el interno y en el externo. ¿Qué otra cosa, qué otra oportunidad dentro de la escuela? Maestros, maestras, de verdad que se súper divierten y pueden hacer miles de materiales y pueden hacer miles de actividades con los valores. Son padrísimos porque conoces a tus niños, los conoces desde el alma, ¿no? Los ves de otra manera. Compartir un valor humano con nuestros alumnos, realizar actividades, juegos, dibujos, obras de teatro, para enclarecer mucho mejor el valor que se trabajará de manera mensual. Por ejemplo, el valor del respeto. Me da muchísima alegría ver a mis alumnos con los títeres y de repente hacen su voz como de, oye tú, no sé, así. Entonces los ves creando, los ves haciendo cosas que dices, wow, esto les va a quedar esa huella para toda la vida, ¿no? Entonces, ¿en qué más? Bueno, puedo enseñarles a mis pequeños, puedo mostrarles parte de la historia de personajes que que han sido luchadores y guerreros de los valores humanos, mostrarles que a través de la historia han luchado por ejercer, defender y elevar los valores humanos, como Mahatma Gandhi, como Eleanor Roosevelt, César Chávez, Nelson Mandela, Martin Luther King y muchísimos más que han luchado o dieron su vida por defender los valores humanos, los valores y los derechos, ¿no? ¿Y con qué más podemos compartir los valores con nuestros chiquitines? La mayoría de las películas infantiles específicamente de una productora que que Nelly trae su sudadera, llevan una reflexión ligada a un valor. Todos, todos. Y casi, o sea, yo tengo una de mis películas que es así de mis favoritas, yo creo, que es Rapunzel, el valor de pertenecer.
de pertenecer a un lugar, y y el de Frozen, el valor de la hermandad. O sea, que más allá de cualquier otra cosa, o sea, la hermandad. Entonces, pero a veces vemos la película y es como, ¿qué? ¿Les gustó la película, niños? Sí, vamos a la casa. Y tienes una gran oportunidad para hacer una súper reflexión con tus hijos sobre ese valor que resalta la película, sobre ese valor que el guionista así se mató trabajando para resaltarlo, pero delineado y bonito. Entonces, puede ser una oportunidad para hablar, indagar de manera más profunda sobre el valor que nos marca la película, ¿no? Fíjate que yo quisiera poner, no, traigo muy presente ahora a Hércules y yo creo que es por los 12 trabajos de Hércules o como adulto, si tienes la posibilidad de leer los 12 trabajos de Hércules y cómo, o sea, encuentras una cantidad de valores y de procesos a descubrirte en el camino como ser humano. ¿Es un libro? ¿Eso? ¿12? Hay 12 trabajos de Hércules, la mitología, sí, 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 y son las dos, está relacionado incluso con pues, los 12 meses del año, o sea, el 12 es un número bastante poderoso, pero hacemos 12 trabajos nosotros en nuestra vida. Entonces, desde adulto, puedes leerte el libro de los 12 trabajos de Hércules. Hay muchas, de hecho, hay autores que hacen como adaptaciones, Ok. hay textos, hay, pues, va a llegar el que necesites, pero me gustaría resaltar, por ejemplo, ver con los niños. Hércules, el de Disney, Yo soy y fan. resaltar la actividad que se está haciendo y cómo tienes que a veces que soltar al ego La y luego perseverancia. reconocer que tú eres el hijo del creador, darte ese valor y soltar miedos, o sea, vas de un lado a otro, si tú te pones como, por ejemplo, en estas películas, que es lo que siempre queremos resaltar, si nos ponemos como los personajes principales y empezamos a ver que tenemos muchas cosas bastante peculiares y que nos identificamos con algo, por eso nos identificamos con determinadas películas, ¿no? Sí. Y por cosas que estamos transitando en nuestra vida en ese momento. Entonces, se me hace ahorita como la película donde abres como Abarcas muchos. muchas cosas y si tienen chance de leer esos 12 trabajos, están bastante interesantes, ¿no? Uy, no lo conocía, digo, la película me la sé de pie a pa, pero no lo conocía, yo sí te prometo que me lo voy a echar. Y bueno, al final del día queremos ayudar a formar generaciones más humanas, porque nuestras generaciones, la verdad, yo no crecí con un celular 24/7. Yo no. Andrea, a mis 31 años, mi infancia no fue con un celular 24/7. Nuestras generaciones sí tienen esa oportunidad y tienen ese que tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Pero viven una etapa superficial e instantánea. Todo es rápido, todo es cómo me veo, todo es cómo se ven los demás. Entonces, era lo que platicábamos, ¿no? En estas plataformas de redes sociales no vamos a ver un video donde nos expliquen el valor de la responsabilidad o el valor, o van a estar bailando la tolerancia. Ya sé, me digo y me escucho muy anciana. Lo sé, pero es que de verdad que estos valores nos hacen, nos hacen sobrevivir a este mundo, o sea, nos hacen humanos, nos hacen recordar nuestro origen, ¿no? Entonces, y esto es muy importante porque aquí lo que realmente amamos, que creo lo hablábamos el viernes pasado, lleva tres cosas: tiempo, esfuerzo y dedicación. Las tres cosas que lo que hoy en día nuestros niños no tienen, porque ni necesitan tiempo para googlear algo, digo, ni nosotros, ¿no? Como adultos, ni se requiere de esfuerzo, porque haces así, si no te gusta lo cambias, y no necesitas dedicación, o sea, no tienes dedicación. Y esas tres cosas es lo que necesitas y te lleva a el amor verdadero, ¿no? Que va muy ligado con los valores. Entonces, estos valores que implican igual tiempo, esfuerzo y dedicación para inculcarlos, para enseñarlos, para mostrarlos, no va ligado, o sea, se está quedando como atrás y atrás y atrás, como este meme que se hizo muy famoso de aprovechen los tamales porque se están acabando la generación de tías que saben hacerlos. Y yo, ¡oh, Jesús, me voy a poner
a que me enseñen a hacer tamales, o sea, y lo traigo a la conversación porque así está pasando con los valores, ¿no? De que ya se están quedando atrás y atrás y atrás. Entonces, ¿por qué? Porque las generaciones van así, rápido, 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 y que van en el celular sin mirar a quién le pegan, ¿no? Entonces, como que sobresaltarlos me parece algo muy, muy, muy natural y algo muy necesario. ¿Y por qué? Porque el objetivo de la educación es el conocimiento, no de hechos, sino de valores. Fíjense todas las palabras importantes que hay dentro de esta frase. Educación, conocimiento y valores. Creo que es así como lo que es, lo que a mí me resuena, ¿no? Y es que es así, yo siempre lo he Yo, dicho. yo quisiera, por ejemplo, resaltar esto que dices, hay que reconocer esto de las redes sociales y todo. Y como decías, o nos podemos ir por el desaprovechar lo que hay o aprovechar lo que sí hay. Me pasa también con mis hijas. O sea, rescatamos de esas redes sociales. Siempre les pongo, recuerden que ustedes se van a nutrir con lo que vean, con lo que escuchen, de lo que hablen, y entonces yo puedo accesar muy fácilmente a las redes sociales, ¿no? Pero ¿qué sí quiero integrar a mí? ¿Qué sí quiero ver? Por ejemplo, yo puedo decidir utilizarla a lo mejor para nada más estar moviendo mi dedito y ya me enfado, o por decir, hoy sí quiero, quiero hacer una receta porque les voy a compartir a mis compañeros y quiero llevarla. Qué padre es poder hacer clic e irte inmediatamente a una receta o ver varias opciones y poder decidir, ¿sabes qué encuentro esta? Porque a lo mejor en este momento no tenía un recetario en casa o se me ocurrió un cheesecake que no tengo en este libro. Entonces, Sí. poder utilizarlas, todos son herramientas, vamos, no podemos como tachar de negativo o positivo, simplemente son herramientas que tenemos a lo mejor para profundizar y ver de qué forma los utilizo. Entonces, es bien cierto que ellos ya crecieron en esta generación con toda esta cosa instantánea y posibilidades, ok, pero ¿cómo si yo pongo cómo me educo o cómo pongo este conocimiento para aprovechar con estos recursos que tengo y darle un valor a ese recurso que hay, ¿no? Y no simplemente ser consumidor, sino también proveer y ponerme al servicio del otro a través de esta herramienta, ¿no? Ujú. Entonces es como darle la vuelta a la tortilla, hablando de tamales y tortillas, ¿no? Hablando de... Hablando de enseñar a amasar, bueno, ok, entonces hay que tomar esas herramientas y esos recursos para decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Para qué sí nos sirve? Porque también en algún momento fue súper tachado así de, no, Disney, las películas y entonces no sé qué. A ver, no estamos viendo lo que realmente hay allá en el fondo. Hay una Claro. posibilidad infinita de observar a qué lugares nos va a llevar a conocer de nosotros mismos. Entonces, no hay ni bueno ni malo, ¿no? Simplemente son herramientas y entonces hay que ayudarles a que puedan observar los beneficios de esas herramientas. Claro, y ahí están, ya existen, ¿no? Es lo que digo, yo no alego y es lo que le digo yo a mi adolescente, no alego, no está mal, no soy la tía regañona que no quiere que estés en el celular, pero yo sé las consecuencias que hay a nivel neurológico, lo que hace una pantalla en ti. Úsalo, sí, pero como bien lo dices tú, ¿no? O sea, pero quién lo va a guiar? ¿Quién lleva las riendas de esa La carreta? autoridad amada, ¿no? El líder, exactamente, somos nosotros. Entonces, bien, bien lo dices, hay que también ver este lado como posibilidad, ¿no? Me encanta, creo que ese ha sido uno de los episodios favoritos en mi lista, en mi corazón. Gracias, Nelly. Recuerden a todos que nos pueden encontrar en Instagram como inspiraconamor.conecta. A mi escuelita la encuentran como Escuela de Educando con Amor. A Nelly la encuentran con su página en Instagram como Crianza Entre Flores y a mí como escritora y maestra Nelly Viniegra Edu. A el canal nos encuentras en Spotify, en YouTube. Nelly, muchísimas gracias. Besos a todos, muchas gracias Andy como siempre y nos vemos con el siguiente episodio que seguramente también será maravilloso. Gracias por Así siempre sea. estar. Gracias por coincidir.